Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Escandalosas revelaciones hace Rusia sobre el presunto chantaje y las presiones de los Estados Unidos en contra de varios países a nivel internacional, sobre todo para sumarse a las sanciones económicas en contra de los rusos y también en los posicionamientos que se han dado en la ONU. Y en medio está México, nuestro país que no se ha sometido a estas presiones, que ha mantenido su neutralidad. Pero esto no significa que no sigan llegando los golpes. En las últimas horas, nada más en las últimas horas, tenemos que la embajadora de Ucrania nuevamente hace un mensaje a nuestro país para que se sume a estas sanciones económicas. Una nueva carta, sí, una nueva carta de la Unión Europea sobre los periodistas en nuestro país. Ya los medios de Estados Unidos ya se meten en este tema. Jorge Ramos está entrevistando a eurodiputados. Y por si fuera poco, Ken Salazar, el embajador acá, está metido también ya de lleno en la reforma eléctrica, hablando de las inversiones que vamos a perder. Esto nada más en las últimas horas. Y bueno, mientras también están dándose los ajustes y reacomodos a nivel internacional, en donde los aliados de Rusia y también de China empiezan ya a darle la vuelta a estas sanciones económicas. De todo esto vamos a platicar el día de hoy, de este escenario internacional donde México obviamente está metido y bueno, pues toda la importancia sobre este tema. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar con las declaraciones que hace Sergei Lavrov, el canciller ruso, que en una entrevista hace una serie de revelaciones y también de pues declaraciones sobre México. Dice así: hay jugadores que nunca estarán de acuerdo con la existencia de una aldea global bajo el liderazgo de un sheriff de Estados Unidos. ¿Y cuáles son estas naciones? Son China, India, Brasil. Y ojo, nos pone ahí, pone a México. También entiendo yo que este es parte del juego político internacional en donde China quiere presentar como un aliado de la causa, Rusia, quiere presentar como un aliado de su causa a México, señalando y aclarando que México se ha mantenido neutral, pero sin embargo está el reconocimiento internacional, y yo creo que esto no solo lo entiende Rusia, sino el resto del planeta, que México ya no se somete, no es un apéndice del gobierno de los Estados Unidos, de la Casa Blanca. México es independiente y como tal también toma sus decisiones en el escenario internacional. Ojo con este dato, es muy importante esta declaración que hace también, o el reconocimiento de Rusia, porque insisto, esta es la percepción que se tiene ya a nivel internacional. Dice así: si se observa la cantidad de países que impusieron sanciones contra Rusia, verá que la mayoría de los que se opusieron a nosotros lo hicieron bajo una fuerte presión, bajo chantaje, dijo. Explicó que ha estado al tanto de amenazas específicas, incluidas sanciones contra los hijos de políticos que estudian en universidades occidentales, contra cuentas bancarias, etc. Es un chantaje, dijo, absolutamente sin precedentes, una presión sin precedentes, absolutamente inmoral. Washington lucha por un mundo unipolar, dijo. No será una aldea global en absoluto, será una aldea estadounidense. Tal vez un salón estadounidense donde todos bailen al son del más fuerte. Y en ese sentido, dijo Lavrov, también están moviendo sus fuerzas militares, colocando las piezas en todo el territorio internacional. Y ese es el escenario que plantea Rusia, sobre todo ya la definición de estos bloques. Uno que se mueve al son que está tocando Estados Unidos y otro que decidió no someterse a esta estrategia internacional. Con todo y presiones, México se ha mantenido independiente. No sabemos cuáles se dieron tras bambalinas, pero sí podemos hablar de las que se hacen de manera pública. Y es que lo que hemos estado mencionando en esta última semana ha sido esto: las presiones que llegan desde el extranjero a través de diferentes frentes, y ojo, no solo desde los Estados Unidos. Por ejemplo, vamos a arrancar con la embajadora de Ucrania en una entrevista que se da en CNN, vaya, esta cadena de los Estados Unidos. Justamente también menciona y pide una vez más que se fijen sanciones contra Rusia. Este mismo mensaje que había dado ya contra los diputados ahora se empieza a retomar y a difundir una vez más. México tiene que sumarse a esta estrategia de los Estados Unidos. Oksana Dramareska, embajadora de Ucrania, hizo un llamado para que el gobierno se sume a varios integrantes de la comunidad internacional y fije sanciones a Rusia. Eso es lo que dice también en esta entrevista. Y obviamente, pues al entrevistar a la embajadora de Ucrania en México, pues el asunto también es centrar
este conflicto y sus alcances en nuestro país. Esto por un lado. Por el otro lado, hoy también llega una nueva carta. Hemos estado hablando de la Unión Europea, del Parlamento en estos últimos días, y ahora llega una nueva carta. Y no llega del Parlamento Europeo, llega de la Unión Europea, del gobierno en sí. Son dos instancias distintas, aunque en teoría representan a los mismos ciudadanos. Y en esta nueva carta, ahora sí de la Unión Europea y no del Parlamento, se hace lo siguiente. Declaración local de la Unión Europea, Noruega y Suiza sobre el asesinato del periodista Armando Linares, hablando sobre este tema una vez más. Y dice así: condenamos el asesinato de Armando Linares ocurrido el 15 de marzo. Era el director del medio digital Monitor. Expresamos nuestras condolencias y nuestra profunda solidaridad. Dice: expresamos nuestra preocupación por la falta de resultados en muchas de las investigaciones abiertas para esclarecer casos anteriores de asesinatos de periodistas en México. Ojo, el presidente se dedicó toda esta semana, incluso se hizo una conferencia mañanera donde apareció el resumen, los avances de las investigaciones, en donde de los fallecimientos que se han dado de los periodistas, solo hay 2 casos en donde no se tienen detenidos, solo 2. Y uno de ellos es justamente el de Armando Linares, porque bueno, tiene relativamente poco tiempo. El resto tienen ya personas detenidas, 17 personas detenidas por estas investigaciones, tanto autores materiales como autores intelectuales. Esto es lo que no entiende o no quiere ver la Unión Europea, que dice que no hay resultados. Dice: incluso tomamos notas de las detenciones realizadas y esperamos que los procedimientos judiciales en estos casos y otros permitan identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales. Pues ahí está, pero aún así no lo quieren reconocer. Reiteramos nuestro llamamiento a las autoridades mexicanas competentes para que desplieguen todos los esfuerzos posibles para proteger efectivamente a los periodistas, y ante el alarmante número de agresiones, urgimos a las autoridades a hacer uso de todos los medios para generar entornos favorables para que puedan ejercer su profesión libremente y sin amenazas, en el entendido que el entorno favorable es no seguir con la estigmatización que se hace de los pobres periodistas cuando se critica su labor periodística, sobre todo cuando no dicen la verdad. Entonces ya tenemos 2. Y por cierto, 2 de Europa, uno de Ucrania y una de la Unión Europea. Pero también en Estados Unidos empiezan a hacer lo suyo. De entrada, Ken Salazar empieza a meterse al tema de la reforma eléctrica y en las últimas horas declaró lo siguiente: México puede perder inversiones por la reforma eléctrica impulsada por el presidente Obrador. Debe resolver las preocupaciones del gobierno y de las empresas estadounidenses, dijo Ken Salazar, en temas difíciles como contratos y permisos, o de lo contrario no habrá confianza en invertir en la economía. Y si algo nos ha demostrado este conflicto en Ucrania y de lo que venimos hablando en estos últimos días, es que parte del control político, parte de la influencia internacional de estas grandes potencias económicas y militares tiene que ver con el control del sector energético, con el control de los energéticos. Y si por un lado hablamos del petróleo, por el otro podemos hablar también del sector de la energía eléctrica. Son sectores estratégicos para cualquier país y por eso es que quieren mantener el control. Y por eso es que están defendiendo los intereses, contrario a lo que hace el presidente de México, que defiende la soberanía nacional. Sobre todo para esto, para seguir manteniéndonos independientes. Y allá también en Estados Unidos ya empiezan los medios a hacer lo suyo. Jorge Ramos anuncia y adelanta también una entrevista con el eurodiputado Leopoldo López, quien, bueno, se expresó también en contra del presidente y dijo lo siguiente: a mí lo que me causó dolor es que justo después de la resolución hubo otro asesinato, y dijo: lamento mucho que un tema tan serio le dé risa al presidente. Entonces ya empiezan a darle las tribunas, ya empiezan a darle difusión, ya empiezan a distribuir su mensaje, el mensaje de la Unión Europea en contra del presidente, porque dice está hablando mal de los periodistas y es un presidente malo. Sobre todo es un presidente populista, que ese es el adjetivo que les encanta lanzar también a estos eurodiputados españoles, y así es como se han expresado en contra del presidente. Repito, con o sin las declaraciones de Rusia, las presiones se siguen sintiendo, siguen llegando desde el extranjero en diferentes niveles, y ahora enfocado en este tema, en los periodistas, que es lo que han venido manejando incluso desde la Secretaría de Estado del gobierno de los Estados Unidos cuando Antony Blinken sacó este tuit. Y bueno, mientras en el escenario internacional, ¿qué es lo que va sucediendo? Y es interesante
retomar también las declaraciones de Lavrov, porque él mencionaba a estos países, China, India, Brasil, y aunque mete a México, finalmente él se refiere a los que están participando en un bloque que se conoce desde hace mucho tiempo como BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ahora, BRICS representa el 29% del PIB mundial y 46% de la población. Y en el marco de las sanciones económicas se han venido dando una serie de movimientos y una serie de ajustes y se han venido adaptando también para empezarle a dar la vuelta a lo que sería también estas decisiones impulsadas por los Estados Unidos, pero sobre todo el control del sector energético internacional. Tiene mucho que ver esto, el conflicto en Ucrania. Ahora, ¿qué es lo que se ha venido dando en estos últimos días, sobre todo con el BRICS? De entrada, en el tema de las compras del petróleo, hay que recordar que parte de las sanciones económicas es prohibir la importación o la compra de estos países del petróleo ruso. Sin embargo, los otros países, y sobre todo que pertenecen a este BRICS, que son grandes consumidores de petróleo, empiezan ya a darle la vuelta a estas sanciones. Uno de ellos es justamente India, que es parte de este bloque, señalando y sobre todo reportándose que las exportaciones del petróleo ruso a la India se cuadruplicaron, mientras Europa no quiere comprarles el petróleo. India dice, ¿saben qué? Venga para acá, échemelo para acá, porque además lo que se ha reportado es que Rusia lo está vendiendo a un descuento del 20%. Entonces dice India, pues con más razón, dámelo para acá. Incluso no era uno de los principales importadores de petróleo ruso y ahora ha empezado a subir obviamente sus compras, como es lo que se reporta. Es el tercer país, India, con mayor consumo de energía en el mundo y se reporta que justamente se ha apoderado ya de múltiples cargamentos de petróleo ruso de los comerciantes. ¿Por qué? Porque no los quieren comprar en Europa. Ahora, viene también con esta decisión otra estrategia para darle vuelta a las sanciones de los Estados Unidos, que es romper la hegemonía del famoso petrodólar. Y es interesante, importante entender qué es el petrodólar. El petrodólar básicamente es la manera de decir que todos estos intercambios entre los países se realizan con dólares. Compro el petróleo en dólares, lo pago en dólares y entonces los países están obligados a tener estas reservas en dólares para poder participar en el mercado internacional. Y entonces esto es lo que le da fortaleza justamente a esta moneda. Y dice, también se deriva la fortaleza de la liquidez del dólar, que es en parte el resultado de que los países mantienen fondos comunes de reservas en dólares para comprar petróleo. Y es que empiezan ya a decir, bueno, si el problema se llama petrodólar y Estados Unidos nos está restringiendo las compras con estos petrodólares, vamos entonces a darle la vuelta y vamos a empezar a utilizar nuestras monedas. Y estas compras que está haciendo India, donde ya se está cuadruplicando las importaciones, ya se están empezando a hacer, o eso es lo que se está planeando, justamente en las monedas de aquellos países. Lo que se menciona también por funcionarios de la India es que el Banco Central y el gobierno de la India están buscando establecer un mecanismo de comercio rublos, que facilitaría el comercio tras las restricciones occidentales. Es decir, que estarían utilizando las monedas de la India y de Rusia para hacer estos intercambios. Entonces no se necesita tener reserva de dólares y con esto estarían dándole la vuelta a las sanciones económicas de los Estados Unidos. Pero esto no es todo, también esto sigue avanzando porque desde Arabia Saudita están viendo ya la situación con estos mismos ojos. Incluso lo que se reporta es que Arabia Saudita considera aceptar yuanes en lugar de dólares para las ventas de petróleo chino. Es decir que, bueno, en lugar de seguir apoyando la moneda de los Estados Unidos y seguir apoyando la fortaleza de Estados Unidos para implementar estas sanciones, Arabia Saudita, que ha tenido muchos problemas con el gobierno de Biden, dice, pues entonces vamos a dejar de comprar el petróleo usando el dólar y vamos a empezar a utilizar la moneda justamente de, vamos a decirlo así, el bloque opositor del BRICS, que son justamente el yuan, que son los rublos, y de esta manera se empieza a tener un contrapeso al petrodólar. Eso es ahora lo que está enfrentando Estados Unidos con este reacomodo internacional, tomando en cuenta, y vamos a regresar a esta parte, que el BRICS representa el 29% del PIB mundial y el 46% de la población. Es decir, que así como en el caso de Rusia se generó una inestabilidad porque se interrumpieron las exportaciones de petróleo,
estas decisiones que estaría tomando el BRICS, si es que se empiezan a consolidar en el transcurso de las próximas semanas y meses, evidentemente va a generar un cambio en la economía global. Pues es importante y obviamente hasta que se avance en este tema tendremos la magnitud de este cambio y es lo que también se viene registrando en estas últimas horas. Y bueno, ya para terminar, y es importante, también conociendo y entendiendo la influencia de China en todo este proceso, en toda esta situación, sobre todo con lo de Ucrania, hoy se dio una videollamada entre Biden y Xi Jinping. De lo que se había adelantado, parte de ello sí se cumplió, sobre todo las amenazas que dicen iba a ser Estados Unidos y China si es que alimentaba de armas a Rusia. Lo que se reporta es que Biden advirtió a Xi Jinping que habría consecuencias si China apoyaba en este sentido, sobre todo si brinda apoyo material en medio de su invasión a Ucrania. Describió, dicen Biden, las implicaciones y consecuencias si China brinda este apoyo mientras realiza ataques brutales, dicen, contra ciudades y civiles ucranianos. Cuando se le preguntó qué tipo de condiciones o pues situaciones se pudieran generar, dijo que la administración no hizo pues solicitudes específicas, sino que solo le dio una evaluación de lo que está pensando, cómo está viendo Estados Unidos toda esta situación, y que si China decide meterse, China decide ayudar a Rusia, entonces se van a venir consecuencias. ¿Cuál fue la respuesta de China? Bueno, China señaló que, según la declaración, Xi Jinping ha dicho a Biden que la crisis de Ucrania no es algo que queramos ver. También ha asegurado que el conflicto y la confrontación no van en interés de nadie y la paz y la seguridad son lo que la comunidad internacional debe valorar más. Es lo que dijo China, sobre todo dejando clara la diferencia de posiciones, porque mientras Estados Unidos le dice a China no envíes armas a Rusia, ellos están enviando armas a Ucrania. Y le dice China, bueno, pues es que aquí el chiste es que ninguna de las dos partes, ni Estados Unidos ni China, estén enviando armas a ninguna de estas dos otras partes que están en conflicto. Eso es básicamente lo que se deja entender en la posición de China, y es que finalmente sí, hay que decirlo también, de esa manera es como se termina comportando Estados Unidos, y de esta manera también, así como acusa a Rusia que presionó a otros países, ahora está presionando a China, la Casa Blanca, para que no apoye a Rusia, incluso también pidiéndole también que se sume a estas sanciones económicas, que eso es lo que le encantaría obviamente al gobierno de Joe Biden. Pero bueno, este es el escenario, y ya por último, Vladimir Putin pues sacó el músculo el día de hoy, tuvo un evento multitudinario en el marco del 8º aniversario de la anexión de Crimea, en donde, bueno, él señaló que, bueno, se menciona que tuvo un aforo de 81.300 personas que entraron al estadio donde se realizó la final del Mundial allá en Rusia, y además otras 200.000 personas estuvieron en el exterior escuchando el mensaje del líder ruso. Señaló Vladimir Putin que no hay mayor amor que dar el alma por los amigos, quien subrayó que sus militares se cubren unos a otros en Ucrania y que no habíamos tenido esta unidad desde hace mucho tiempo. Eso es lo que hace Vladimir Putin, sobre todo con la intención de sacar el músculo y demostrar que todavía tiene el apoyo de su gente en esta movilización, porque bueno, eso es también lo que se le ha cuestionado por los medios occidentales. Ahí está parte también de la movilización que se dio y se registró el día de hoy allá en Rusia, en el exterior del estadio, y en el interior esto es parte también de lo que se alcanzó a registrar. Estaba a reventar. Y ahí estuvo también el presidente de Rusia hablando frente a los ciudadanos sobre estos conflictos o este conflicto que se está registrando en Ucrania. Pero bueno, eso es parte también de lo que ha sucedido en estas últimas horas, en este conflicto, en donde, bueno, si bien hablamos de la movilización militar en Ucrania, si bien hablamos de dos grandes bloques económicos, uno con Estados Unidos y otro con Rusia, finalmente también tenemos que hablar pues, de nuestro país, porque nosotros estamos metidos en esta economía global y también somos parte de esta comunidad internacional. Pero lo importante es que México se ha distinguido ya y tiene ya esta imagen que ya es reconocida por Rusia, y yo creo que aunque no abiertamente también por los Estados Unidos, de que ahora manejamos nuestros temas y nuestras posiciones internacionales con independencia y defendiendo los intereses de México, de nadie más, de ninguna potencia, de ninguno de los dos lados, simplemente cuidando lo que más nos conviene a nosotros, que es a nosotros mismos,
los mexicanos. Bien amigos, yo con eso termino. Les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho ese like y les invito a que se sigan pendientes de los próximos videos. Que tengan una excelente noche y nos vemos más adelante con mucha más información.